Rusia libra dos guerras contra Ucrania. Una es visible, con misiles, trincheras e imágenes de drones que la mantienen en el centro de atención diaria. Pero la otra es más silenciosa, más barata y en muchos sentidos más ambiciosa. Es la guerra por las creencias de los ucranianos y la lucha de personas sin insignias de rango y que no dejan constancia oficial. Y esa segunda guerra ha estado poniendo a prueba silenciosamente la voluntad de lucha de Ucrania. O al menos lo hizo hasta 2023. Actualmente, esa guerra puede considerarse un fracaso y las estrategias de Rusia ahora afectan a su propia población. Para entender dónde estamos, tienes que empezar en 2014 y con un ejército que se suponía que nunca debía estar ahí. En julio de 2014, el Canal 1 de la televisión estatal rusa transmitió lo que describió como el testimonio de un refugiado. Una mujer llamada Galina Pishniak, hablando desde un campamento en la región de Rostov, Rusia, les contó a los espectadores que los soldados ucranianos habían reunido a los residentes de la ciudad de Sloviansk. En la plaza principal, a la que ella llamó Plaza Lenin, habían tomado a un niño de 3 años, hijo de un miliciano local prorruso, y lo habían crucificado, clavándolo a una tabla como una ejecución pública. Su madre, dijo ella, fue atada a un tanque y arrastrada por la plaza hasta que perdió el conocimiento. El segmento se transmitió en el canal más visto de Rusia, una emisora estatal que podría llegar a 250 millones de espectadores en los países de la antigua Unión Soviética. En horas, la historia se difundía en redes sociales rusas y ucranianas. Pero en menos de un día, periodistas independientes la desmontaron por completo. Reporteros de investigación de Novaya Gazeta y del canal de televisión independiente Do-Te viajaron a Sloviansk y no encontraron testigos, ni pruebas físicas, ni audio o video del supuesto incidente. Esto contradecía lo esperado, ya que las operaciones del ejército ucraniano en esa ciudad estaban ampliamente documentadas entonces. BBC News señaló un detalle que debería haber detenido la historia antes de que comenzara. No hay una Plaza Lenin en Sloviansk. El equivalente más cercano es la Plaza de la Revolución de Octubre. El lugar donde supuestamente ocurrió la atrocidad ni siquiera existía. Pishniak tampoco era lo que aparentaba ser. Su esposo era un exmiembro de Berkut, la unidad especial de la policía ucraniana que fue disuelta después del Maidán. Para entonces, él ya formaba parte de las fuerzas separatistas dirigidas por Igor Strelkov. Así que ella no era una refugiada, sino la esposa de un combatiente activo del lado respaldado por Rusia, dando su testimonio desde un campamento ruso en la televisión estatal rusa, sobre una atrocidad que ningún tipo de evidencia física, ningún otro testigo y ninguna realidad geográfica podían respaldar. Y aunque la historia resultó ser una tontería, los investigadores consideraron que valía la pena rastrear su origen y cómo surgió. Parecía haber sido sembrada por el filósofo euroasianista Alexander Dugin, quien publicó una versión en su página de Facebook el 9 de julio, 3 días antes de la transmisión en Canal 1. Dugin ha escrito extensamente sobre el poder de lo que él llama arquetipos o imágenes culturales fundamentales que pueden usarse para asignar culpa e inocencia. La elección de un niño pequeño e indefenso como víctima y la crucifixión como método recurrió a las imágenes más profundas del martirio cristiano y las combinó con los tropos anticristianos más antiguos de la historia. Fue diseñado para definir a los ucranianos no como oponentes políticos, sino como algo inhumano. Lo que ocurrió en Sloviansk esa semana probablemente fue la razón por la que la historia se transmitió. Una semana antes de la transmisión, los separatistas prorrusos tuvieron que abandonar Slaviansk ante el avance ucraniano. Y el día antes de la transmisión, el ejército ruso comenzó a bombardear posiciones ucranianas en el Donbass desde el territorio de la propia Federación Rusa. Ambos eventos fueron invisibles en los medios rusos. El niño crucificado los reemplazó. Una retirada militar y un acto de agresión transfronteriza fueron encubiertos en tiempo real por una historia inventada sobre una atrocidad. En vez de informar al pueblo ruso que su ejército realizaba operaciones hostiles en otro país, solo vieron un intento de desprestigiar a personas cultural e históricamente muy cercanas a ellos. Canal 1 finalmente emitió algo parecido a una retractación el 21 de diciembre de 2014, nada menos que 5 meses después de la transmisión, diciendo que simplemente había transmitido un supuesto informe de un testigo ocular. Eso no fue una disculpa por difundir una historia falsa. No fue sino hasta 2021, cuando una periodista rusa llamada Masha Basnulova localizó a Pishniak, quien dijo que lamentaba haber inventado la historia. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando el ejército ruso invadió el este de Ucrania en el verano de 2014, sus soldados explicaron a los reporteros por qué habían venido. Según periodistas que entrevistaron a voluntarios que regresaban de la República Popular de Lugansk,
En 2015, algunos de ellos citaron directamente la historia de la crucifixión. Dijeron que estaban en Ucrania por los niños. Los misiles que Rusia lanzó más tarde contra la estación de tren de Kramatorsk en 2022 matando a niños llevaban la misma frase escrita. Una historia, desmentida en 24 horas, seguía reclutando combatientes un año después y seguía sirviendo de justificación moral 8 años más tarde. Fue el punto culminante de una exitosa campaña de desinformación. Sin importar si era cierta, la gente la creyó lo suficiente para generar consecuencias que transformaron la opinión pública y la geopolítica mundial. El niño crucificado era solo la superficie. Por debajo de la superficie, Rusia había estado llevando a cabo una campaña separada y mucho más operativa. A partir de 2014, como parte de la agresión híbrida más amplia que acompañó la toma de Crimea y el levantamiento fabricado en Donbass, los servicios de inteligencia rusos, principalmente el FSB y el GRU, construyeron y activaron redes de agentes en todo el sur y el este de Ucrania. El objetivo era desestabilizar Ucrania, provocando conflictos interregionales e interétnicos, fortaleciendo las fuerzas separatistas y eliminando las estructuras de seguridad. En última instancia, estas medidas sentarían las bases para un colapso político que haría que la intervención militar fuera innecesaria o sumamente fácil. Es en parte lo que ya había sucedido con la anexión de Crimea a principios de 2014 y lo que debería haber sucedido con Kiev en febrero de 2022. La revista Parameters del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos indicó que las unidades Spetsnaz del GRU probablemente ya operaban en el este de Ucrania desde mediados de marzo de 2014, un mes antes de que la rebelión en Donbass se volviera un conflicto abierto. La unidad de más de 50 militantes que cruzó la frontera y tomó los edificios de la policía y la seguridad en Sloviansk y Kramatorsk el 12 de abril de 2014 no llevaba insignias y estaba comandada por el coronel del FSB Igor Girkin, conocido por su apodo Strelkov. El análisis occidental también detectó personal de la unidad 29.155 del GRU en febrero de 2022, días antes de la operación militar especial. Después, la unidad fue acusada de los envenenamientos en Salisbury, explosiones en depósitos de armas en Europa del Este e intentos de desestabilización política. Los disturbios de 2014 en Odessa, que culminaron en el incendio del edificio de los sindicatos donde murieron 48 personas, también fueron descritos por el Servicio de Seguridad de Ucrania como producto de la injerencia extranjera, específicamente de grupos de la región de Transnistria, controlada por Rusia en Moldavia, que trabajaban junto con redes financiadas por Rusia. Así que, en Ucrania, Rusia tenía una operación encubierta con alcance, presupuesto y años de preparación detrás de ella. Y por un tiempo funcionó. El Donbass ardió. Las fuerzas de seguridad ucranianas quedaron aturdidas en los primeros meses y atrapadas entre una amenaza militar convencional y una insurgencia que desdibujaba la línea entre el descontento local y una operación dirigida por Rusia. Pero la máquina tenía una falla fundamental que solo fue descubierta por una investigación de Reuters sobre la red encubierta del FSB en Ucrania. Resultó que los agentes y sus controladores creían que Ucrania era débil, lo cual era una idea totalmente equivocada, a pesar de casi una década de campañas encubiertas de desinformación en el país. Las personas con las que el Kremlin contaba como sus operadores dentro de Ucrania habían exagerado su propia influencia durante años, y el FSB estaba recibiendo evaluaciones que reflejaban lo que Moscú quería escuchar, no cómo era realmente la sociedad ucraniana en el terreno. Por eso, cuando llegó la invasión a gran escala en febrero de 2022, el plan para tomar Kiev en 72 horas colapsó. Al FSB se le encargó crear condiciones para una rápida capitulación política, con listas de funcionarios afines, agentes infiltrados y sectores de la población que podían vacilar. En cambio, hallaron una sociedad que se había fortalecido durante 8 años. La supuesta preparación encubierta para facilitar la operación militar fue totalmente inventada. Cuando Rusia actuó de forma abiertamente agresiva, las campañas colapsaron. Meses después del fracaso en febrero de 2022, el FSB cambió su objetivo de tomar Kiev a ocupar y convertir las ciudades que Rusia realmente había capturado, como Mariupol, Melitopol y Jersón. Era una versión más pequeña y oscura del mismo programa. Funcionarios del FSB siguieron a la artillería, buscando montar una estructura de gobierno entre escombros y miedo, presentes pero debilitados. Un funcionario de inteligencia ucraniano describió la nueva situación diciendo que el FSB ya no trabaja con el mismo entusiasmo, pero continúa. La razón de eso es que el frente de información cambió drásticamente entre 2014 y 2022. A mediados de mayo de 2026, Andriy Yusov,
quien era el representante de comunicaciones estratégicas de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, o HUR, apareció en el escenario del Foro de Medios de Lviv. Su evaluación de Rusia fue que la penetración de noticias falsas rusas en el espacio informativo ucraniano y en el europeo se ha vuelto mucho menor de lo que era en 2014. Continuó diciendo, ahora hay más sentido crítico, mucho simplemente no llega a la gente o les llega y no les afecta. La reacción se ha vuelto, esto es una tontería obvia. ¿Por qué siquiera respondería a eso? Esto es sorprendente viniendo de un funcionario de inteligencia en activo. El enemigo ha dejado de intentarlo, pero los intentos ya no llegan a la conciencia de los objetivos. La sociedad ucraniana, después de 12 años de agresión híbrida y 4 años de guerra a gran escala, ha desarrollado un ojo crítico para la propaganda rusa, rechazando de plano las afirmaciones rusas. Entonces, ¿qué hace un aparato de propaganda cuando su objetivo principal se ha vuelto inmune? Le encuentra un uso diferente a la máquina. El aparato de desinformación ruso ahora se dirige hacia su propia población, produciendo una categoría aparte de contenido exclusivamente para la audiencia rusa interna. De hecho, hay un debate en curso sobre cómo Rusia ha empezado a parecerse cada vez más a Corea del Norte en términos de cobertura mediática. Los informes sobre la norcoreanización surgieron en 2022 cuando los medios debatieron la rapidez con que el Kremlin controlaba el contenido y el mensaje dirigido al público. Con los fracasos de una campaña de desinformación dentro de Ucrania, los renovados esfuerzos del FSB solo aceleraron esa tendencia a nivel nacional. Así que, el niño crucificado ha regresado con nuevas entregas. La historia original está siendo revivida con personajes de un programa infantil de televisión de la era soviética, del tipo con el que crecieron varias generaciones de rusos. Se añadió una supuesta hermana a la historia, y hasta existe una versión donde la madre es torturada y asesinada por ucranianos. El nuevo detalle es como cuando una serie de televisión suma temporadas, ya que para ese público eso significa lo mismo. El Kremlin produce contenido serializado para quienes necesitan villanía ucraniana constante para justificar las acciones de su país y las pérdidas de sus familias. Y cuando la fabricación inicial dirigida hacia afuera falla, la táctica que queda es hacer que los problemas existentes parezcan mucho peores, comenzando con una cosa con la que Ucrania realmente tiene problemas: el personal. En los primeros 10 días de mayo de 2026, más de 21.600 publicaciones, promoviendo una narrativa antimigrante, inundaron las redes sociales ucranianas en aproximadamente 14.000 fuentes concentradas en Facebook y Telegram. Entre las pruebas, circulaba un video manipulado de un funcionario regional, editado para aparentar que ofrecía beneficios preferenciales a migrantes. El Servicio Estatal de Migración de Ucrania emitió solo 675 permisos de migración en el primer trimestre de 2026 y luego revocó 445 de ellos. La intención detrás de la campaña era aprovechar el hecho de que Ucrania está haciendo un gran esfuerzo por reforzar sus fuerzas militares con reclutas. Así, Rusia podría dar la impresión de que las ciudades ucranianas se llenan de trabajadores extranjeros que cubren la demanda, sugiriendo que Ucrania lucha pero igual perderá cohesión cultural. Esta campaña opera en dos frentes simultáneamente. El primero es desestabilizar a Ucrania desde dentro. El segundo busca dañar la reputación de Ucrania ante las sociedades occidentales, encareciendo políticamente el apoyo y retrasando la ayuda. Pero de manera similar a como Ucrania respondió cuando Rusia lanzaba misiles y drones con sus propios misiles y drones, también lo hizo con campañas de inteligencia. Mientras Rusia construía sus redes encubiertas y su arquitectura de propaganda, Ucrania estaba construyendo un dispositivo más pequeño, con menos recursos, pero considerablemente más preciso. ¿Sabías que hacemos videos diarios analizando todos los aspectos y novedades de la guerra en Ucrania? Así que asegúrate de suscribirte para ponerte al día y dale me gusta al video si quieres ver más sobre este tema. Volviendo a los esfuerzos de Ucrania, sus fuerzas de operaciones especiales, o SSO, mantienen lo que llaman una infraestructura de movimiento de resistencia dentro de los territorios ocupados por Rusia. Y en una rara entrevista con el medio ucraniano Hromadske, en septiembre de 2024, un soldado de las SSO con el indicativo Sasha describió cómo funciona. Sasha luchaba contra Rusia desde 2014 y pasó los años de guerra preparándose. Agentes encubiertos detrás de líneas enemigas reclutarían miembros de la resistencia para reconocimiento, sabotaje, subversión y guerrilla en territorios ocupados por Rusia. Según Sasha, uno de los objetivos principales de las SSO es aumentar el nivel de descontento con las autoridades de ocupación. Las misiones que llevan a cabo estos agentes van desde pintar grafitis a favor de Ucrania en ciudades ocupadas hasta destruir puentes,
descarrilar trenes de suministros y asesinar soldados rusos y colaboradores. Las SSO cuentan con documentación para protegerse si cambian las condiciones. Hasta entonces, se les considera independientes y solo un círculo limitado en las SSO sabe que realmente trabajan para Ucrania. Uno de los componentes más activos de esta arquitectura de resistencia es ATESH, una red de inteligencia pro-ucraniana que se originó en Crimea en septiembre de 2022 y que después se expandió significativamente a las regiones de Jersón, Donetsk y Zaporilla. ATESH se especializa en el sabotaje de infraestructura ferroviaria y en atacar vehículos militares, y ha sido responsable de más de la mitad de todos los incidentes de sabotaje documentados en los territorios ocupados durante la primera mitad de 2025. Por suerte para ellos, la resistencia de Ucrania tiene algo que Rusia no tiene: la capacidad de adentrarse mucho más en el territorio enemigo. Rusia usa redes sociales para operaciones encubiertas, mientras Ucrania introdujo drones de contrabando, dando lugar a la Operación Telaraña. Utilizó 117 drones FPV ocultos dentro de estructuras prefabricadas de madera que parecían casas modulares cargadas en camiones comerciales comunes. Un ciudadano ucraniano se mudó a Chelyabinsk en octubre de 2024 y abrió un negocio de transporte de carga. En diciembre adquirió varios camiones. Durante los meses siguientes, la operación colocó discretamente su carga en 5 bases aéreas en 5 oblasts, abarcando 4.000 kilómetros desde la región de Murmansk, en la costa ártica, hasta Irkutsk, en Siberia, muy adentro de los montes Urales. Y en junio de 2025, esos drones comenzaron a aparecer para causar tanto daño como fuera posible. Los objetivos fueron las bases aéreas de Aliona, Diaghilevo, Ivanovo, Severny, Belaya y Ukranka. Las aeronaves destruidas o gravemente dañadas incluyeron 2 bombarderos estratégicos, 95 MGs, 2 aviones de ataque de largo alcance, 22 M3 y al menos un avión de alerta temprana A-50, que hay en cantidades muy limitadas y ya no se producen. Funcionarios ucranianos informaron que 41 aeronaves fueron destruidas o dañadas. Un análisis de fuentes abiertas estimó que esto costó a Rusia unos $7.000 millones. Los blogueros militares rusos lo describieron como el Pearl Harbor de Rusia. La comparación es crucial porque rompió la idea de que Rusia podía usar el lejano oriente para proteger sus principales activos. Las autoridades rusas tuvieron que militarizar en gran medida los preparativos del desfile del Día de la Victoria en Moscú, en mayo de 2026 sin. La lista de invitados fue la más baja en décadas, con casi ningún jefe de Estado invitado. El Kremlin mostró equipo militar en video, en vez de tanques desfilando, por temor a que Ucrania los destruyera en el centro de Moscú. La operación demostró que el aparato encubierto de Ucrania ya es tan sofisticado que logró mantener una cadena logística de 18 meses en territorio hostil sin ser detectado. El mismo FSB que tenía la tarea de preparar a Ucrania para la ocupación rusa no pudo detectar una red de infiltración de 117 drones operando dentro de Rusia durante 1 año y medio. Esto es lo que ese fracaso le cuesta a Rusia y por qué la propaganda debe esforzarse más. La economía rusa inició la guerra con altos ingresos energéticos, reservas acumuladas y capacidad para un conflicto corto antes de afrontar los costos. La factura ya está vencida. Según un análisis de la Stiftung Wissenschaft und Politik, un instituto alemán de investigación en políticas públicas, el aumento del PIB de Rusia, impulsado por el gasto masivo en defensa, se estancó durante 2024, mientras que la inflación se mantuvo. Rusia implementó un aumento en el impuesto al valor agregado del 20 al 22% a partir de enero de 2026, con el objetivo de recuperar parte de la financiación gubernamental de la propia economía rusa. Mientras tanto, el país está gastando el 40% de su presupuesto en el ejército y la defensa nacional, e incluso se ha visto obligado a reducir el presupuesto para 2026 al reconocer que no tiene suficiente dinero. La capacidad de exportación de armas de Rusia también se ha desplomado en paralelo. Las exportaciones cayeron un 92% entre 2021 y 2024, según un análisis de la Fundación Jamestown, ya que la producción se redirigió al uso interno para la guerra y las sanciones occidentales restringieron el acceso a componentes. Los países que solían comprar equipo ruso han optado por alternativas. Rusia está fabricando armas para sí misma, y aún así parece que no son suficientes. Sin embargo, Rusia necesita mantener la ilusión de que está ganando la guerra, y eso se logra a través de la misma máquina de propaganda que ha estado funcionando durante los últimos 4 años. Mientras Rusia pierde recursos, el FSB debe trabajar horas extra.
Yusov afirmó abiertamente que incluso para el FSB está claro que los ucranianos y los medios occidentales saben que lo que Rusia muestra no es la verdad, pero debe intentarlo, y mientras más lo hace, más se parece a Corea del Norte. Los esfuerzos del FSB pueden ser superficiales para quienes más importan en la guerra, los soldados en el frente. Sin embargo, en el frente, Ucrania ha iniciado una guerra psicológica efectiva. El proyecto Quiero Vivir, liderado por el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el Ministerio de Defensa y la Inteligencia Militar, brinda a soldados rusos una opción para rendirse según las convenciones de Ginebra. El servicio opera con una línea directa 24/7, un sitio web en ruso y un chatbot en Telegram. Ha recibido decenas de millones de visitas, la gran mayoría de ellas desde dentro de Rusia. Moscú ha bloqueado repetidamente el acceso, pero esos bloqueos siguen siendo eludidos. Un servicio adicional, Quiero Encontrar, ayuda a familias rusas a rastrear familiares muertos o capturados en Ucrania. Son equipos pequeños con alcance de millones. También están entre las pocas operaciones de información ucranianas que han penetrado de manera demostrable el espacio informativo interno ruso. Que Rusia intente bloquearlos constantemente lo demuestra. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? En 2022, gran parte de la sociedad ucraniana y muchos observadores occidentales realmente creían que los rusos simplemente no sabían la verdad, que el video correcto, la llamada correcta, la evidencia adecuada les llegaría y algo cambiaría. Con los años, se ve que combatir la desinformación con información solo funciona hasta cierto punto, especialmente cuando la desinformación lleva décadas. Así que, se podría decir que Ucrania ya no necesita intentar convencer a los rusos. La campaña Quiero Vivir ayuda, pero al final de cuentas es un intento de suavizar un poco la línea del frente de Rusia. El foco de la guerra de información es conservar la credibilidad ante quienes realmente importan. Para Ucrania, esto es el resto del mundo, porque si sigue siendo demostrablemente creíble, el público seguirá apoyándola. Pero para Rusia, esto se ha convertido en su propia población, porque 4 años de guerra la han dejado como un paria geopolítico. Y aún así, eso podría no ser suficiente, porque el Kremlin está perdiendo lentamente una de sus regiones más grandes, el Lejano Oriente. Para saber más, revisa este video y asegúrate de suscribirte a The Military Show para más noticias sobre la geopolítica diaria.